¿Estoy durmiendo? Conste, ¿eh? ¿Seguros? Ok, pues ahora sí, vamos a comenzar. Dios es bueno. Y el tema es maravilloso porque dice el tema, si me hacen favor de poner ya el tema, dice siervos de la justicia, siervos amorosos, esclavos, por propia voluntad de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Jesucristo es la justicia de Dios, ¿sí? Y somos siervos, somos doblos, somos esclavos de esa justicia, somos esclavos de Jesús. Hoy en día tenemos que aprender a ser esclavos de esa justicia, ¿sí? Y vamos a poner un poquito en contexto, porque hoy acabamos el capítulo 6, porque vamos a escudriñar lo que es el verso 15 hasta el verso 23 y acabamos. Ay, Mari, por ahí dejé mi vasito con agua, ¿me la puedes pasar? Un vasito con agua. Muchas gracias, Mari. De verdad estoy nervioso, lo que no antes. Sí me pongo nervioso de vez en cuando, pero ahorita con tanta emoción de las células, de lo de fuentes brotantes, ay, me siento emocionado, de verdad. Pero bueno, entonces decíamos que vamos a dar un contexto de lo que vimos la semana pasada, que era el versículo 1 al verso 14 del capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Y hemos visto todo lo que es Romanos, hemos visto la metástasis que tiene el ser humano, de la profundidad del pecado tan pecado que teníamos y que no nos dábamos cuenta. Pero la semana pasada vimos cómo Pablo mismo empieza a destacar la transformación del creyente, ¿verdad? De la vida de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Mediante la gracia que Dios ha dado para cada uno de nosotros, ¿sí? Y explica que la gracia no puede usarse o malentenderse, o no se puede usar para seguir pecando. La gracia no está, y muchas personas pueden malinterpretar esta situación de que a través de la gracia podemos pecar deliberadamente, ¿sí? Pero no, ¿por qué? Porque nosotros hemos muerto, otra vez lo dije el cita, hemos muerto al pecado. Ya el dominio del pecado ya no está en nosotros. Ya no podemos seguir viviendo del pecado. Pero fíjate cómo dijo Pablo que estamos unidos en Cristo Jesús. A través de su gracia, a través de la muerte, a través de la resurrección. Y dentro de esa muerte y dentro de esa resurrección, pues habla y lo simboliza por medio del bautismo en agua, ¿sí? En donde Él dice que nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, ha sido crucificada en Cristo. ¿Cuántos de aquí faltan por bautizarse? ¿Hay algunos que faltan por bautizarse? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice Pablo esa parte, ¿verdad? Que nosotros ya hemos sido crucificados con Cristo. Entonces eso nos permite a cada uno de un creyente verdadero, a llevar una vida dirigida por medio del Espíritu Santo. Sí, muchas gracias. Estaba bajando el volumen porque aquí yo siento que así, que mucho ruido, pero allá me están diciendo que no, ¿sí? Entonces Pablo hace unas analogías como la sepultura y la resurrección, ¿sí? Para ilustrar lo que son los nuevos creyentes, que hemos dejado atrás esa naturaleza pecaminosa y ahora estamos llamados a vivir una vida en Cristo, en Dios, a caminar en su justicia. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos caminar en justicia cuando venimos a la iglesia? Señor, quítame estos pensamientos. Decía hoy que me estaba yo bañando, me estaba tallando, ¿verdad? Dijo, ¿por qué tendré aquí así de repente que te haces así, hueles y dices, huele feo, ¿no? Ay, le digo, pues si estoy haciendo esto, ay, Señor, simbólicamente me estoy limpiando mi mente con el jabón y también me estoy limpiando mi corazón, ¿no? Límpiame mi mente y límpiame mi corazón, porque a lo mejor por fuera están limpios, pero por dentro no.
en todo digo, ¿cómo puedo hacerme responsable, verdad? Porque tenemos que tener una responsabilidad activa de ser creyentes verdaderos, de llevar su palabra en tu vocabulario, en lo que ves, en lo que oyes, en tus acciones. Porque dice Pablo que nos ha liberado del pecado, o sea, la gracia nos libera del pecado, pero no solamente eso, sino que también nos ayuda a caminar en obediencia. Por eso dice Juan 15:3, ¿verdad? Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque nos limpia, su palabra nos limpia a todos y nos libera. Y también nos dice, ¿verdad?, que ya no estamos sujetos a la condenación de la ley. Ya no vivimos en el reino del pecado. Ahora vivimos por la gracia. Y en esa gracia debemos de demostrar el carácter de Dios. Esas virtudes que Dios tiene. ¿Cómo? Sirviendo a la justicia. No estar aquí pensando que eres un creyente y estar en la calle pensando que debes de hacer, como dice un viejo refrán, ¿no? Haz lo que vieres de donde fueras, o no sé cómo va el refrán, mal refrán, ¿no? Pero a donde fueres, haz lo que vieres. No, familia, tú ya estás en Cristo Jesús, y estar en Cristo Jesús tiene una responsabilidad activa, llevar ese carácter. Hoy vamos a ver la parte de la esclavitud. Y el próximo domingo vamos a empezar con el capítulo 7, pero va a hablar del matrimonio y va a quedar emparejada. Yo te invito a que vengas a esta enseñanza de lo que habla la Biblia del noviazgo, que no existe, pero es bueno conocer para que tú puedas contarle a tus hijos, conforme a la palabra de Dios, lo que significa el noviazgo, que no existe y que el mundo te fomenta. ¿Qué es lo que te fomenta el mundo? Vamos al objetivo, por favor. Estoy muy nervioso. Ahorita orándose yo creo que se me va a quitar también. Y se conoce la evidencia fundamental de quienes han muerto al pecado. Conocer la evidencia fundamental de aquellos que han muerto al pecado. ¿Cuál es esa evidencia en la cual tú puedes testificar o alguien puede testificar que has muerto al pecado? ¿Cómo? ¿Cuál es esa evidencia fundamental? Y vamos a ver qué es la justificación. Pero también quiero que no te vayas a volverte así como que muy religioso, ¿no? Y no pienses que no vas a pecar. Bien conocimos lo que nos dijo Lucas, ahora que lo estuvimos escudriñando, ¿verdad? Y nos dijo Lucas en su capítulo 1, verso 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero nos dijo algo interesante en Lucas 17, verso 1, ¿sí? Que es imposible. Dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible. ¿Y sabes quién está hablando ahí? Jesús. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero le dice, mas hay de aquel por quien viene. Hay de aquel por quien viene. ¿Tú los provocas? ¿Tus pensamientos te ganan? Hay que tener mucho. Hay que tener cuidado con ese tropiezo. Versículo atesorar. El versículo atesorar del día de hoy, porque tenemos que aprender a atesorar la palabra en nuestras vidas. Porque dice, ¿verdad? Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Y aquí dice el verso atesorar, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Atesora este versículo, familia.
atesóralo. Y vamos a ver y nos vamos a introducir de lo que es la esclavitud en el amor, con esa voluntad que nos da el Señor, el querer como el hacer, pero una esclavitud en el espíritu, porque ya no reina más el pecado en tu vida, ya no te gobierna, porque todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué emoción! Conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Y en el momento que empiezas a conocer y empiezas a saber, dices, gloria a Dios, Señor. Porque vamos a ver ahorita al principio de los versos cómo no somos autónomos. Nadie es autónomo en esta vida terrenal, en esta humanidad caída. Nadie es autónomo. Pero acompáñame, por favor, abre tu Biblia, y si no la traes, te invito a que la traigas la próxima vez y puedes ver ahorita en pantalla los versos que vamos a observar, ¿sí? Y dice así, acompáñame por favor a Romanos capítulo 6, verso 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oramos? Bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí, sí, bueno. Ok, pues vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana, Señor, te seguimos dando gracias por tu amor infinito, por tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que quites toda distracción, todo aquello, Señor, que no proviene de ti. Ayúdanos, bendito Dios, a tener entendimiento, a poder rumiar tu palabra, a poderla escudriñar, Señor. Ayúdanos a tener ese entendimiento, esa revelación, Señor, de conocimiento tuyo. Que
todo esto que vayamos a hablar, Señor, seas tú, Señor, moviendo tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, para tener entendimiento, para poderlo poner por obra. Lo has dicho en tu palabra, Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, Señor, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de tu obra, Señor. Este será bienaventurado en lo que hace. Hoy te pido, Señor, sé tú en la vida de cada uno de nosotros, que nuestra mente, nuestro corazón estén entregados a ti, Señor, para ser bienaventurados, para poner por obra lo que hemos aprendido, lo que nos estás enseñando en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de aflicción. Y siga siendo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar con el verso 15. Vamos a empezar con este verso maravilloso. Y son nueve versos que vamos a escudriñar. Y de estos 9 versos vamos a poder comprender y entender qué es lo que significa la esclavitud en el amor de Dios. ¿Qué es lo que significa que seas esclavo, que seas un doulos, que seas un siervo de nuestro Señor Jesús? ¿Sí? Y dice así, verso 15. ¿Qué pues? ¿Qué significa esto? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice Pablo, de ninguna manera. Claro que no. Pero aquí vemos cómo Pablo se empieza a anticipar nuevamente por algún malentendido o una malinterpretación de lo que hoy él está mostrando, que es la gracia. Porque él ha dicho anteriormente que ya no somos, ya no dependemos de la ley, sino que hoy dependemos de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos reinados por el pecado. Hoy estamos por ese favor inmerecido. Y ve lo que dijo en el verso pasado, capítulo 6 de Romanos, verso 1, perdón, capítulo 6, verso 14. Es lo que dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, de vosotros, de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque muchas veces alguien se puede preguntar, bueno, pues entonces, como ya estamos bajo la ley, bajo la gracia, pues puedo seguir pecando y no pasa nada. Ayer me metí a un congal y no pasó nada. Ayer le dije de lo que se iba a morir a mi comadre, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, y no pasa nada. Y nosotros estamos atesorando la ira de Dios. Nosotros solamente. Entonces dice Pablo que no malinterpretemos todo esto. ¿Por qué? Porque hoy vivimos bajo la gracia. Y esa gracia no es para pecar, sino es para sentirnos privilegiados. Tenemos ese honor y ese privilegio y esa oportunidad de comportarnos como hijos suyos, porque Él nos ha librado del dominio del pecado. Y este libramiento o esta libertad que nos ha dado el Señor es para poder vivir en obediencia, es para poder vivir una vida santa, para poder vivir una vida en plenitud. Y esta vida en plenitud es la vida eterna. Y hoy no es una vida futuro, sino es una vida en la cual nos estamos adaptando. Y esta manera de adaptarnos es lo que quiere el Señor y es lo que está explicando Pablo. Versículo 16. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis, ¿sí?, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y Pablo aquí está enfatizando la relación de la obediencia
y de la esclavitud, pero se refiere a la esclavitud en lo espiritual, como les estaba diciendo, que cada ser humano se somete voluntariamente en esa esclavitud, ya sea para el pecado o ya sea para Dios. No existe una posición neutral. O le sirves al pecado o le sirves a Dios. Y para entrar en contexto de por cómo estaba hablando Pablo, los romanos pues tenían un concepto, en el primer siglo de la época romana, los romanos tenían un concepto de la esclavitud en dos formas. La primera forma es cuando se ganaban los esclavos a través de las guerras. Ahí ellos pues no tenían ni para dónde moverse, eran esclavos y estaban sometidos totalmente a sus dueños. Anteriormente, cuando venían las guerras y todo, para que no se dieran a la fuga, que se echaran a correr y todo eso, les rompían el tendón de Aquiles. Los paraban y pasaban con una espada y caían. Ya no puedes caminar. Era lo que hacían. Y después sanaban, quién sabe bajo qué condiciones sanaban, pero se volvían esclavos. La segunda forma de esta esclavitud era por medio de voluntaria. Y esa forma voluntaria era por medio que no tenías dinero y estabas en una extrema pobreza. Entonces hacías como un contrato de servidumbre y te prestabas a ser esclavo de otra persona y te sometías a esa persona. Y esa persona pues te daba la provisión y te daba la protección necesaria. Inclusive en ocasiones te liberaban y ya habías pagado la deuda y pues te liberaban. Y esta es a la que se refiere, ¿verdad? Pablo, esta figura que es la figura de un creyente, y dentro de la figura del creyente también pues está la obediencia. ¿A quién le sirves hoy en día? A veces al pecado, a veces a la justicia, porque si estás así, no hay un punto medio. Te puedo decir que le sirves al pecado. No, es que a veces me porto bien. Le sirves al pecado. Por eso me hace ruido lo que dice Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? En una parte de ello dice que si creyeres con el corazón, serás salvo. Pero cuando tu corazón está entregado, está en sumisión, está sujeto a, pero esa sujeción a la que se refiere Pablo es voluntaria. Nadie te trajo a ti aquí a fuerza, nadie me trajo a mí a fuerza, sino que hoy entendemos que hemos decidido servirle a un solo amo, y ese amo es Jesús. Por eso hace esa diferencia. No puedes obedecer a Dios al mismo tiempo que al pecado. No se puede. Y esas decisiones diarias que nosotros reflejamos a través de la obediencia, pues es la manera de que vives tú. ¿Qué tanto gritas? ¿Gritas? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Gritándoles? ¿Amenazándolos que les vas a quitar esto o aquello? Pensando hacer cosas que son correctas, no son correctas. Por eso ellos ahorita están discipulándose igual que tú. Porque vemos que les gusta la tablet y les quitamos la tablet. Vemos que les gusta el celular, se lo quitamos. Pero no les hablamos de acuerdo a la palabra.
Y entonces nosotros le estamos sirviendo al pecado. Porque dice, ¿qué dice primera de Pedro 4:11? Dice así, ¿verdad? Que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta en la manera de corregirte o de corregir, tienes que hablar conforme a las palabras que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pero fíjate nada más que Pablo, ¿sí? Se refiere a que nos debemos de dar cuenta a quién le servimos hoy en día. Pero Jesús habla de una manera más contundente. Vamos a Juan capítulo 8, verso 34. Y ve lo que dice Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Me hizo boom, mi cabeza me hizo boom. Porque realmente no estoy obedeciendo de corazón. Y ahorita vamos a ver esta parte. En estos dos versículos nos damos cuenta que no somos autónomos. O le sirves a Dios, a la justicia, eres un siervo de la justicia, o eres un siervo de un esclavo del pecado. Mi corazón todavía no estaba como entendido de qué doctrina, a qué doctrina fuimos entregados. Y doy gloria a Dios que estamos aquí. Hay muchas otras congregaciones las cuales también comparten el Evangelio maravillosamente, pero no todas, con mucho respeto y con mucho amor. Y debemos de visualizar esa parte. ¿Sí? Vamos por favor, ¿a dónde está nuestro corazón? ¿A dónde fuimos entregados con esta doctrina, con esta enseñanza? Y dice verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Sí? Pablo le está dando todo el argumento y todas las gracias al Señor, porque ha sido transformado, ha sido enseñado sabiamente, ha venido una transformación espiritual en aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ha venido esa transformación a ti, en tu mente, en tu corazón, con lo que haces, cómo te apasionas para servirle al Señor? ¿De qué manera te apasionas cuando vas a escudriñar la palabra? ¿De qué manera la absorbe tu mente y tu corazón? ¿De qué forma has experimentado esa gran noticia de que hoy vivimos bajo la gracia? Porque anteriormente estábamos destituidos de su gloria, por cuanto todos pecaron. Y hoy, gracias, ya no estamos separados de Dios. Ya nuestras vidas ya no están en ruinas. Nuestras vidas ya no tienen esa parte de no, ya tienen sentido. Ya no solamente vivimos por vivir, sino que hoy tenemos un propósito por vivir. Estamos bendecidos en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús, por el puro afecto por el puro beneplácito de Él, porque Él lo quiso, no porque nosotros hayamos ganado algo. Y esta parte donde dice a la obediencia de corazón es de que seas genuino en cualquier lugar, que seas ese hijo de Dios y que estés emocionado, pero que te sientas con ese orgullo de ser parte de Él, parte de esa obra redentora que Dios ha puesto en la vida del creyente. ¿Por qué?
porque esa vieja naturaleza ha sido sepultada y hemos sido enseñados para vivir una vida eterna, no futura, presente. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oh, nos ha dado lo que él ha recibido. No hay duda de eso. Él lo está diciendo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras. Porque la palabra de Dios toda es inspirada por Él, inspirada, que nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No, es que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a ver cuál es la doctrina a la cual fuimos entregados. Por favor. Y viene de una sola palabra en griego, que es paredotete, que significa entregar, confiar o poner en manos de, y que implica para los creyentes que fue un acto pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no fueron ellos quienes se entregaron, sino que Dios toma la iniciativa y en su gracia los entregó, nos entregó en esa iniciativa o los confió a una nueva manera de vivir, moldeada por la enseñanza de Cristo, moldeada por la enseñanza de Cristo. Es por eso que fuimos entregados a esta doctrina. Gloria a Dios, ¿no? Versículo 18. Dice, y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos, a ser esclavos de la justicia, a vida eterna. Hoy vivíamos, dice Pablo, que vivíamos como esclavos, pero esclavos del pecado, náufragos, olvidados, pero hoy no, porque anteriormente estábamos en estos delitos y pecados, ¿verdad? En esos deseos de la carne, en esos deseos pecaminosos. Porque así como tienes que saciar el alimento espiritual, así la carne quiere saciarse. Ya me cansé, yo siempre tengo que doblar las manos. ¿No te ha pasado? Yo siempre tengo que ver porque la otra persona no lo hace, para mi vergüenza. Yo siempre tengo que dar el primer paso porque la otra persona no se atreve a darlo. Tengo yo que pedir perdón, tengo que pedir disculpas. Pero ¿sabes por qué? Porque hoy has sido trasladado al dominio de Cristo. Por eso. Vamos, acompáñame a Colosenses capítulo 1, verso 13. Ven lo que dice Colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos entregó, nos confió, nos enseñó, transforma nuestras vidas y nos ha libertado del pecado. Eso es lo que ha hecho el Señor a través de esa obra redentora, en estar en esa cruz del Calvario. Él se entregó. Inclusive ni siquiera todo lo que hemos visto en una semblanza de una película, nada de eso lo pudo haber matado. Él renunció a su vida. Él se entregó. Él dijo, yo la doy. No, nosotros lo matamos. No. Él decidió morir por ti y por mí. Él decidió entregar su espíritu para liberarnos del pecado.
Es lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Ahora quiero decirte que esta libertad no es para seguir en la carne, ¿no? Ya no. Esta libertad es para volverte un siervo, un doulos, un esclavo en amor de la justicia. Debemos de aprender a someternos nuestras decisiones y entregarnos en ese conforme a su palabra. Y tú dirías, es que eso es muy difícil. Lee la escritura y vas a ver que no. Hazte tus tiempos en observar la escritura. Y si es necesario que la leas 100 veces, un verso o una palabra, léela. Porque una vez que la observes, vas a poder entender lo que Dios quiere hablar a tu vida. Una vez que sepas que Dios ha hablado a tu vida, vas a poder aplicarla en tu diario vivir. Por eso debemos de someternos y saber que somos libres. Libres, mas no en la carne. ¿Sí? ¿Ves lo que dice mismo Pablo a la iglesia de Galacia? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero quiero ponerte un ejemplo y a mí me hizo mucho sentido. Hace un tiempo fuimos a comprar unas gorras y pues fuimos a Liverpool. Ya le estoy haciendo promoción, ¿no? Pero no, fuimos allá y dije, hay unas gorras que me gustaron. Y ya, hoy, 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 y hoy, híjole, están bien caras. Me gustaron tanto, pero estaban muy caras. Nada más podía comprar una, pero había agarrado 3. Entonces las tomé y todo, fuimos a la caja y todo, y yo estaba así, pero estaban las otras 2, y ya nada más me cobraron una, y ya cuando salimos y todo, mi esposa y yo estábamos ahí, y dice, qué bendición. Yo dije, qué bendición, tenemos 2 gorras más, y nada más pagamos una. Oh Señor, gracias. Samuel estaba chiquito, y dice Samuel, ¿cómo que bendición? No, que hay que regresarlas, no es de nosotros, no las pagaste, papá. El chiquito, qué bendición y qué bendición. Eso no es bendición, las estás robando. Pues para quedar bien con mi hijo, fuimos a regresarlas. Y nos dijo la señorita, muchas gracias, es que es de este ticket, ya nos explicó, regresamos. Estábamos sirviendo al pecado, pensando que era una bendición. Cuando las cosas están mal y le sirves al pecado. Qué enseñanza, ¿no? Nada más como un tip. Vamos por eso precisamente. Vamos al verso 19 y ahí es donde vamos a ver cómo presentamos nuestros miembros al servicio de la justicia. De qué manera le servimos al Señor. Dice verso 19, hablo como humano, dice que en términos humanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok. Aquí Pablo empieza a reconocer que todos los creyentes, que cada uno de nosotros, y en ese tiempo también ellos, teníamos dificultad para obedecer, para comprender aquellas cosas o aquellos conceptos espirituales profundos y que lejos de ser obedientes, éramos convenientes. Esto me conviene, lo tomo.
En lugar de ser obedientes, éramos convenientes. Nos conviene, ándale, tómalo. Es una bendición. Llévate las dos gorras por una. Y es por eso que da esa ilustración de la esclavitud. No le puedes servir a dos amos al mismo tiempo. O le sirves a Dios o le sirves a Satanás. Esa vida que nosotros llevamos anteriormente es para nuestra vergüenza. O bueno, por lo menos voy a hablar en singular. Es para mi vergüenza. Pero me hace recordar de dónde me sacó el Señor. Cómo pensaba, cómo actuaba. Todo lo que yo hacía era, era pecado, era iniquidad, era conveniencia. Por eso hoy lo de fuentes brotantes, yo pedí a muchos de ustedes orar y que fuera no lo más recto, que fuera lo justo, que fuera de acuerdo a su voluntad, porque había muchas cosas que podía yo saltarme, pero ya no soy el mismo. Podíamos haber dado un dinero para que se pudiera corregir ciertas cosas y no lo hicimos. ¿Cómo hoy está tu vida moral? ¿Qué tipo de negocios haces? ¿Con quién los haces? Y eso es lo que me he preguntado hoy en día. Porque si no estás haciendo las cosas correctas, le estás sirviendo el pecado. Nuestra nueva vida, en esa nueva vida que nosotros anhelamos, tiene que existir una característica. Ser mansos, amorosos, humildes. Tenemos que ser sagaces como serpientes, pero humildes como paloma. Y ahí es donde los deseos de la carne tienes que ceder. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 1? Es lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que es correcto. No actúes con ventaja. No actúes pensando que es una bendición. No. En algún momento me dijo el pastor Heriberto, tal vez nuestros ojos no lo puedan ver, David, pero el camino es estrecho. Hay que confiar en la obra redentora del Señor. Confía en Él. Versículo 20. Y ahí viene lo interesante también, ese fruto maravilloso. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y en esta parte sigue Pablo haciendo esa analogía de la esclavitud espiritual, mostrando la condición en la que padecíamos anteriormente cada uno de los creyentes hasta que vamos a ser un creyente verdadero, a ser esos discípulos, a ser esos esclavos, ¿sí? Porque anteriormente dice Pablo que éramos esclavos de ¿qué? Del pecado. El pecado reinaba en nuestras mentes. Ahora ya no. Anteriormente estábamos completamente sometidos a Él, porque lo tomábamos como nuestro amo, ¿verdad? Y no podíamos vivir en justicia. No se podía. Antes de recibirle, vivíamos de esa manera. Y esta frase que dice, erais libres acerca de la justicia, es porque no teníamos relación de lo que era justo. No sabíamos perfectamente lo que Dios quería en nuestras vidas. Es más, en esa condición de esclavos en la cual estábamos viviendo, no podíamos obedecer a Dios.
Y al no obedecer a Dios, tampoco podíamos producir frutos. Ay, mira, es que le va bien. No, no le va bien. No puede hacer cosas que le agraden a Dios porque está en pecado. Entonces, qué difícil poder entenderlo. Más difícil poderlo llevar a cabo. Pero el llevarlo a cabo es que tu corazón y tu mente estén entregados a Él. Es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, aquellas cosas que te satisfacen y que lo ves como una bendición, pero el Señor te está diciendo que no lo es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cualquier obra que tú quieras hacer o que tú pienses hacer que son buenas, ve cómo las toma el Señor. Vamos a Isaías capítulo 64, verso 6, al libro de Isaías. Y dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, chispas, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por querer hacer las cosas a tu modo, por el acomodar las cosas a tu modo. Verso 21. Dice así, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, es una condenación eterna. Lo que dice aquí Pablo es que nos pide que reflexionemos de cómo vivíamos antes en el pecado y cómo debemos de vivir hoy. El pecado no produce ningún fruto bueno. El pecado solamente te va a traer vergüenza, sufrimiento. Aquellas cosas que tú piensas que están bien, de última instancia, solo te va a llevar a la separación de Dios. Por eso decía, a lo mejor tus ojos no lo pueden ver, pero a raíz de lo que estás haciendo puede provocar algo para tu descendencia o para tu ascendencia. No lo sé. Por eso dice Proverbios, ve lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 25. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Creen que están haciendo las cosas bien, pero su fin es camino de muerte. Para aquellos que estamos como creyentes verdaderos, como discípulos del Señor, como esclavos, la vida que tú tuviste en un tiempo pasado es una vergüenza. O debería de hacerte sentido porque vivíamos en desobediencia a Dios. Pero gracias a Dios que esta vergüenza no es para condenación, sino solamente es para recordar esa vieja vida, ese estilo malo, porque ese estilo ya no nos pertenece, porque ya te arrepentiste, ya nos arrepentimos. Entonces al momento de que tú te arrepientes, el Señor te dice, no te preocupes, hijo, vente, yo te rescato, no te preocupes. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Hoy tenemos la oportunidad de vivir una vida en plenitud, una vida en libertad. Y en esa plenitud y en esa libertad es porque somos justificados.
hemos sido reconciliados. Y en esta vida, Pablo enfatiza, ¿sí?, 3 realidades. La primera realidad es la libertad del pecado. La segunda realidad es el servicio a Dios. Y la tercera realidad es el fruto de la santificación. Por eso es que la primera que dice es libertad del pecado, es esa frase que dice, mas ahora. Indica un cambio radical de lo que eras, de la vida que llevabas a la vida que hoy llevas. Antes estabas condenado o estaba yo condenado, ahora estamos viviendo en gracia. Somos salvos, ¿sí? Cuando dice libertaos del pecado, ya lo vimos hace un poco. No es que estemos libres de no pecar, sino es que hoy sabemos cuando pecamos, el Señor nos promueve el arrepentimiento. Inmediatamente te redarguye. ¿Por qué? Porque estás escudriñando la palabra de Dios. Entonces te redarguye y te dice, no, David, eso no está bien. Hey, detente, no hables. Escucha y no te enojes. Aprende a escuchar. Ahora, el servicio a Dios, la palabra de siervos, ¿no? En griego, doulos, y doulos significa esclavo, esclavo de un solo dueño. De un solo dueño. Entonces, hoy tenemos que aprender a ser siervos. Anteriormente le servíamos a la esclavitud y éramos, le pertenecíamos a ese dueño y nos maltrataba, ¿no? Como diría Paquito, nos maltrataba horriblemente. Ya ve cómo nos maltrata? Nos maltrataba. Y ahora en Cristo Jesús las cosas cambian. Debemos de tomarlo como un honor, como un privilegio, como una oportunidad, como lo comenté hace poco, ¿sí? Entonces, también debemos de recordar algo. El ser humano siempre es un siervo de alguien, o del pecado o de Dios. El tercero es el fruto de la santificación. Y este fruto de la santificación es lo que vemos en las personas. ¿Cómo te ven? Ese fruto que ven en la transformación de la mente y del corazón, hasta del cómo miras, hasta de cómo tu cara se ha sido transformada. Esa vieja naturaleza ya fue. Las cosas hoy han cambiado, son nuevas, eres nuevo. Las cosas viejas cambiaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces ahora un creyente puede dar frutos de justicia. Vamos a ver qué es lo que significa santificación. Santificación es, en el griego, es agiasmos, que significa ser apartado. Y en el contexto se entiende, que es ser apartado para Dios. Y es un proceso continuo en la vida del cristiano. Aparte de la santificación es el esfuerzo en estar en Cristo Jesús, el reconocerlo como tu Señor y Salvador constantemente. No puedes dejar a un lado lo que el Señor nos ha dado y reconocer que esa santificación nos lleva a un fin. ¿Y sabes cuál es ese fin? La vida eterna. Qué maravilloso legado nos ha dejado. No solamente a ti, sino a tu descendencia, a aquellos hermanos en la fe. Versículo 23, y con esto terminamos. Dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que significa la palabra paga. Viene de la palabra griega opsonión, que significa salario, compensación, lo que indica que la muerte es el pago justo por el pecado.
sufriendo. Porque a final de cuentas, si lo vemos como un trabajador hace su labor y tiene un salario, ¿sí? Aquí nos está diciendo Pablo que el pecado tiene el costo, un costo final, y ese costo final es la muerte, pero es la muerte eterna. No solamente es la muerte física, sino es una muerte espiritual, es la separación total de Dios. Por eso precisamente al principio de los tiempos, Dios, Jehová, le dijo a Adán, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 2, verso 17. Le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solamente había un mandato, y en el Edén, uno solo, no comas del árbol. Vamos a ver qué es lo que significa la palabra dádiva. Y se viene del griego charisma, que significa un regalo gratuito que no se puede ganar. Fíjate, mientras que la muerte del pecado tiene un salario, perdón, mientras que el pecado tiene el salario de la muerte, la separación espiritual, física de Dios, aquí nosotros tenemos un regalo inmerecido, un regalo gratuito. ¿Qué haces cuando alguien te regala algo? ¿Lo guardas? ¿Lo atesoras? Ay, me gustó ese, ay, es que este me lo regaló fulano de tal, ¿no? No lo das. Ese es el regalo inmerecido que nosotros hoy tenemos. Y el regalo inmerecido es mismo Cristo Jesús. Por eso dijo en Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Oramos. Amado Señor, te seguimos dando gracias, Señor, por este entendimiento, por esta comprensión, por esto, Señor, que tu Espíritu Santo nos revela, Señor, de conocer la evidencia fundamental de quienes hemos muerto al pecado, Señor, porque el fin y el camino de esta vida es la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no es una vida futura, sino es una vida actual. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a alabarle al Señor. Muy bien. No sé, este día fue muy especial.